Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos están acompañando esta mañana. También a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet. Un saludo cariñoso desde aquí, la Iglesia Alianza de los Olivos. Continuamos con nuestra serie Sigamos Creciendo. Elementos claves para seguir madurando espiritualmente este 2019. ¿Cuántos ya están madurando? Ya vamos 3 semanas en nuestra serie. Usted recuerda, la primera semana tuvimos nuestro primer elemento que fue la obediencia. Y estuvimos aprendiendo que la obediencia es voluntad de Dios y que vamos a crecer como Cristo en la medida que obedezcamos su palabra. Vimos también la semana pasada el segundo elemento. ¿Cuál fue? La llenura del Espíritu. Y aprendimos que el crecimiento espiritual se va dando cuando permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas cada día. No el fin de semana, no mi reunión de célula, no mi red. Sí debo estar ahí, pero yo debo permitirle al Espíritu Santo todos los días, no solamente cuando vengo a la iglesia. No olvide, hermano, joven, señorita, que Dios quiere que todo creyente en Cristo alcance madurez espiritual. Lo dijo el apóstol Pablo en su segunda carta, el capítulo 3. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo de Dios. Por ello compartimos esta serie, para que cada uno de nosotros, usted y yo, sigamos creciendo y madurando espiritualmente. Hoy veremos un tercer elemento de esta serie, justamente la oración. La oración. Y cantábamos 2 alabanzas preciosas. Decía, me postro ante el trono de tu gracia. Tú, ¿qué dice? Me levantas. Tú me levantas. ¿Y cómo me acerco al trono de la gracia de Dios? Me acerco en oración. Decía también, temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. ¿Y cómo hago eso? No vengo de madrugada en la iglesia, ¿no es cierto? Usted no viene aquí a las 5, 4 de la mañana. ¿Cómo se acerca delante de Dios? ¿Cómo busca a Dios? Lo busca en oración. Y eso debería ser constante en nuestra vida. La oración es una de las claves esenciales del crecimiento espiritual. Sin oración en nuestra vida no va a haber crecimiento. Fíjese que podemos asemejar la necesidad de orar con la necesidad que tenemos de respirar. ¿Usted está respirando? Sí, ¿no es cierto? ¿Realiza algún esfuerzo por respirar? Es algo automático, es algo natural que se da en el cuerpo humano, la respiración. El aire que entra llena nuestros pulmones y va a nuestras células y las provee del oxígeno que necesitan para que nuestro cuerpo funcione. Si no hay oxígeno, nuestro cuerpo muere. La oración es esa actividad natural, así como la respiración a nuestro cuerpo, es una actividad natural en la vida del creyente, orar. No podemos dejar de respirar, como tampoco podemos dejar de orar. No se puede. Sin embargo, esta situación sí se da en la vida de muchos creyentes. Hay cristianos que viven su día a día sin orar y sin pasar tiempo delante de Dios. Sí lo cantamos bonito. Me postro ante el trono de tu gracia. Temprano yo te buscaré. Pero pocos lo hacemos. Pocos lo vivimos. Y siendo que la oración nos permite llegar delante de la misma presencia de Dios, ¿por qué entonces algunos creyentes no oran? ¿Por qué no lo hacen? Un escritor da 2 motivos. El primero, por lo que un creyente no ora, es porque hay pecado en su vida. Tiene algún pecado que no quiere confesar. Y cuando estamos en pecado y vamos a acercarnos a la presencia de Dios, hay una incomodidad porque Dios es santo. Y nuestra conciencia y nuestro pensamiento se activa y entendiendo que hay pecado en nuestra vida y vamos a acercarnos delante de Dios, no podemos. Estamos incómodos. Lo triste es que siendo conscientes que hay pecado en nuestra vida o hay algo que tenemos que arreglar, no lo hacemos. No queremos confesarlo, no queremos dejar ese pecado. Un segundo motivo es el egoísmo. Somos muy personalistas. No oramos por nosotros, menos vamos a orar por los demás.
Menos vamos a orar por nuestro esposo, por nuestra esposa, por la familia, los hijos, por el trabajo, por algún hermano que esté en necesidad. No lo vamos a hacer. No oramos porque pensamos que podemos controlar la situación, que nosotros podemos resolver el problema o el conflicto en nuestras propias fuerzas. Decimos, en mi vida mando yo, nadie tiene por qué meterse, menos Dios. Hay orgullo en nuestro corazón. Y hemos reducido este precioso regalo de la oración solo a momentos de necesidad extrema, cuando ya no podemos más, cuando no sabemos cómo resolverlo, y tomamos a Dios como nuestro solucionador de problemas. Lo último que queda. Pero la oración es mucho más que esto, hermano. Es lo que usted ha cantado. Es acercarme delante del trono de Dios y ser levantado por Dios, ser ministrado por Dios, recibir fuerzas de Él, recibir consuelo. Timothy Keller escribió lo siguiente: la oración es la manera en que conocemos a Dios y el modo en que, a fin de cuentas, tratamos a Dios como Dios. La oración es simplemente la clave para todo lo que necesitamos hacer y ser en la vida. Cuando yo oro, me estoy comunicando con Dios. Esa relación con Dios de la que hablamos, esa relación que usted dice tener con Dios, debe basarse también en comunicación. Debe haber comunicación de ida y de vuelta. Cuando usted ora a Dios, está hablando con Dios, se comunica con Él. Y Dios le responde. ¿Cómo le responde Dios? ¿Cómo le responde Dios? ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. De ahí fíjese algo adicional, la responsabilidad y la necesidad que tenemos de conocer la palabra de Dios. Cuando yo era pequeño, conocí al Señor a los 8 años, uno empieza su vida cristiana y uno empieza su vida de oración, que puede haber sido el caso suyo también. Pero como niño, uno ora pues por los alimentos, ¿no es cierto? Desayuno, almuerzo, comida, en la noche. Uno ora para irse a dormir y, como todo niño temeroso, uno ora y dice: Señor, que me pueda despertar el día de mañana y durante la noche que el cuco no me agarre. ¿No es cierto? Pero cuando uno va conociendo la palabra de Dios y escucha lo que escribió el rey David, dice: en paz me acostaré. ¿Qué dice? Y asimismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y cuando la palabra de Dios entra a mi mente y a mi corazón, yo ya no voy a orar porque el cuco no me agarre. Yo voy a orar: Señor, gracias, me voy a acostar, mi vida está en tus manos, voy a confiar en ti porque tú eres el que estás cuidando y velando por mi vida. ¿No es cierto? Y nuestra vida de oración va creciendo y vamos madurando y vamos avanzando en ello. Fíjese que la idea del pasaje que hemos leído es un mandato. Está enmarcado dentro de lo que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de los Efesios con respecto al uso de la armadura de Dios. Y termina esta enseñanza de la armadura de Dios justo con este pasaje, y es un mandato: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un mandato, no es algo opcional. Usted no puede dejar de respirar mañana. A los 3 minutos ya puede perder la conciencia. Pero dejamos de orar y hemos venido el domingo y estamos aquí, hemos cantado, oramos y seguiremos orando en el transcurso del día y mañana. El tema de la oración, siendo que está ligado al uso de la armadura de Dios, implica pedir y alcanzar las fuerzas necesarias para poder utilizar toda esa armadura de Dios por medio de la oración. Sin embargo, muchas veces en nuestro diario vivir nos contentamos en enfrentar cada circunstancia y cada día en nuestras propias fuerzas. Y nuestras propias fuerzas son limitadas, se van a acabar. Y luchar y vivir una vida cristiana en nuestras propias fuerzas nos van a llevar muchas veces al fracaso, nos van a llevar a fallarle a Dios, nos van a llevar a pecar delante de Dios, porque los enemigos que tenemos que enfrentar son más poderosos que nosotros. Son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y a menos que vivamos y actuemos en las fuerzas de Dios, no vamos a vivir en victoria. En este contexto de la armadura de Dios, Pablo va a señalar que la oración es un arma en las manos del creyente. Sin embargo, esa arma salimos de casa y la dejamos ahí guardada. Este recurso está puesto para todo creyente de parte de Dios. Y así como tomamos las armas para mantenernos firmes cada día, también debemos tomar así la oración. Vamos a responder con 2 preguntas acerca de la vida de oración
que nos ayudará a crecer espiritualmente. ¿Cuál es esa vida de oración que me ayuda a crecer espiritualmente? Tiene que ir entonces más allá de simplemente orar por los alimentos. Tiene que ir más allá entonces de simplemente decir, Señor, estoy saliendo de casa, que regrese bien. O orar antes de dormir. Tiene que ver más allá. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo debe ser la oración que me ayuda a crecer espiritualmente? ¿Cómo debe ser? En primer lugar, dice que esta oración debe ser constante. Una oración constante. Dice el texto, orando en todo tiempo. Toda oración, nuestra oración siempre va dirigida a Dios. Y este verbo orando que utiliza aquí el apóstol tiene que ver con el contenido de nuestra oración. Lo que sale de nuestro corazón, de nuestra mente, lo que derramamos delante de Dios, delante de su trono, el contenido de nuestra oración. No tiene que ver con la forma de orar. Podemos orar de diversas formas. Podemos orar en público, en privado, en voz alta o en voz baja, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, mientras voy caminando o cuando estoy detenido. Puedo orar en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, etc. Yo puedo orar en muchos lugares. Puedo orar delante de Dios. El caso es que muchas veces solamente oramos a Dios cuando hay algo de necesidad, cuando hay algo que me urge. Solamente ahí recuerdo que puedo orar y recuerdo que Dios me puede ayudar. Pero eso no debería ser así. La Biblia dice que debemos orar sin cesar, constantemente. Se lo dijo Pablo a los tesalonicenses. Y debemos orar siempre porque siempre estamos expuestos a los ataques del enemigo. ¿Cuántos son creyentes aquí? Levante la mano. Arriba. Una buena cantidad. Casi todos. Si usted es creyente, hermano, el enemigo día tras día anda viendo en qué atacarlo y en qué momento asaltar su vida. Por ello es necesario siempre estar orando y hacer uso de la armadura de Dios y hacer uso de esta parte de la armadura justamente que es la oración. La frase en todo tiempo significa en cada oportunidad. En cada oportunidad. ¿Usted salió de casa hoy día y vio el sol? Salió el sol. Pudo respirar. Dios, gracias por ese sol que nos permite calentar. Pero ya de aquí a un par de horas, Señor, que baje un poco porque ya quema mucho, ¿no? Gracias por poder ver a mis hijos, por estar con salud. Entonces yo voy orando en cada tiempo. Nuestra vida entera es una oportunidad para orar y dirigirnos a Dios. Si hay tristeza, podemos buscar consuelo en Dios. Si hay alegría, darle gracias por las alegrías. Si hay enfermedad, para poder pedir sanidad y alivio. Si hay salud, para alabarle y darle la gloria a Él por mantenernos con salud. Cosas buenas, cosas malas, si hay peligro, pedir protección, clamar por ayuda. Cada circunstancia de nuestra vida es una oportunidad para dirigir nuestros deseos y nuestras oraciones delante de Dios. No solamente para pedirle cosas. Algunos nos acostumbramos solo a ello, sino también para agradecerle, para pedirle por otros. Si Jesús sentía un enorme deseo y necesidad de orar, ¿cuánto más no necesitamos orar nosotros? Jesús no solamente oraba para darle ejemplo a los discípulos, Jesús oraba porque era una necesidad. Y oraba a cada instante, oraba en la mañana, en la noche, dice, de madrugada se despertaba, antes de dormir, se apartaba a lugares solos y tenía su tiempo de oración especial. El creyente ora porque también es un mandamiento que está a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Fíjese lo que dice en Romanos el capítulo 12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Paciencia en las dificultades y sigan orando. Colosenses el capítulo 4. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Se da cuenta? Dedíquense a la oración con una mente alerta. No es preciso buscar un lugar determinado para orar. Usted puede orar en cualquier lugar. Es la conversación del Hijo con el Padre que está en los cielos. Cualquier momento y cualquier lugar es bueno para orar. 2. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Constante y en segundo lugar, insistente. Insistente. Dice el texto, y velando en ello con toda perseverancia. Y el término que utiliza Pablo aquí, de velar, implica estar plenamente despierto y prestar atención a algo y tener sumo cuidado con ello. A eso se está refiriendo con velar.
en el contexto de la armadura, está hablando y poniendo el ejemplo del armamento que utiliza el soldado. Y una de las obligaciones de aquel que está en combate es mantenerse alerta. No se puede dormir y no se puede distraer. No puede estar mirando a otro lado, porque la vida de todos los que están detrás de él dependen de que él esté velando. Presenta también el cuadro de aquel vigilante que está despierto y atento a que el ladrón no ataque. ¿A cuántos le han robado alguna vez? ¿Le avisó el ladrón que le iba a robar? No, no es cierto. ¿Por dónde vino? ¿Por dónde vino? ¿Por dónde apareció? Por donde usted no estaba mirando. ¿Sí o no? Por ahí apareció. Pero fíjese que hay un ladrón más terrible en nuestra vida, que es Satanás. Él es un ladrón que no avisa cuándo va a atacar. Es el ladrón de la gloria. Y no podemos dormirnos. Lo dijo Pedro en su primera carta en el capítulo 5. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ande alrededor buscando a quien devorar. Ninguno tiene un león en casa, ¿no es cierto? Pero si han tenido gatitos o ven cómo actúa un gato, ¿no es cierto? Cuando el gato quiere atrapar a su presa, ¿cómo se pone? Se pega al suelo, se arrastra muy sigilosamente, no hace ni un solo ruido. Y la pobre víctima, la palomita o el animal de turno que se le haya cruzado, ¿cuándo se da cuenta que está el gato ahí? Cuando ya le saltó encima, ¿sí o no? Ya le saltó encima. Fíjese que el enemigo dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y muy similarmente al gato, siendo un felino, el león actúa de la misma forma. Usted no se da cuenta que el león está ahí hasta que ya no lo tiene encima. Fíjese la importancia como creyente que usted tiene de velar. Pero a veces descansamos en que las cosas están yendo bien, no hay ningún problema, y me distraigo. Me distraigo en mis pensamientos, me distraigo hacia donde estoy viendo, me distraigo con las circunstancias. Pero Pablo utiliza otra palabra más aquí, es perseverancia, y significa ser fuerte en pos de un objetivo. Implica tomar una decisión, ser determinante con algo. Y es llamativo que el Nuevo Testamento siempre hace una conexión entre orar y perseverar. Fíjese lo que dice Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pablo instó también a los colosenses a perseverar en la oración. Lo leímos hace un momento. Dedíquense a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Yo no puedo simplemente orar al paso, orar por cumplir, o porque me dijeron tengo que orar y oro y ya oré y ya terminé. No puedo orar de esa forma. ¿Por qué tengo que estar constantemente perseverando? Porque la tendencia nuestra no es a perseverar, no es el ser constantes, sino la de prescindir, la de relegar, la de postergar. Esa es nuestra tendencia. Dejarlo para más rato, dejarlo para el día siguiente. Pero es un llamado a todo creyente a perseverar, a seguir adelante, ser fuerte en pos de un objetivo, mantener una vida de oración constante, mantener una vida de oración insistente delante de Dios. ¿Recuerda usted la parábola de la viuda y el juez injusto? Dice justamente en este capítulo 18 de Lucas que Jesús estaba enseñando con respecto a la necesidad de orar siempre. Y pone este ejemplo, y la viuda se presentaba delante del juez injusto y constantemente, dice el texto, día tras día, y venía y les ponía su caso y el juez no le hacía caso, pero estaba ahí detrás hasta que el juez se cansó y dijo, esta viuda todos los días viene y ya me está haciendo perder la paciencia, así que le voy a hacer lo que quiere, y dice que le hizo justicia. Y termina la enseñanza diciendo, si este juez injusto respondió a la insistencia de esta viuda, siendo injusto, diciendo que no le interesaba en realidad su vida, pero respondió, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo responderá sus oraciones si ustedes están ahí constantemente? Pero ¿cuál es nuestra experiencia, hermano? ¿Usted ya se cansó de orar? ¿Por qué cosas ha estado pidiendo? Tal vez por sus hijos, tal vez por la salvación de su esposo, su esposa o algún familiar. Hermano, continúe, no se detenga. Siga orando, siga orando. Uno se esfuerza y es insistente
por aquellas cosas que considera importantes. Un atleta, por ejemplo, es capaz de entregar todos sus bienes y su dinero y su tiempo y todos sus anhelos con el objetivo de ganar una medalla de oro en las Olimpiadas. Consideramos nosotros tan importante ese tiempo de soledad delante de Dios, ese tiempo postrado como cantábamos delante del trono de Dios. Es tan importante como para hacer algunos esfuerzos en nuestra vida diaria para disfrutar esos pequeños momentos delante de Dios. ¿Lo estamos viviendo? ¿Lo estamos haciendo? Una madre, dice, entristecida por la dureza del corazón de su hijo, le preguntó a un pastor: ¿hasta cuándo debo orar por mi hijo? Llevo 4 años arrodillada delante de Dios por su vida y nada, este muchacho sigue igual. El pastor le dice: hasta que el Señor te lleve al cielo a ti o se lo lleve a él, pero tú sigue orando, sigue orando. ¿Esa es su experiencia, hermano? ¿Puede usted perseverar en la oración y seguir e insistir delante de Dios? Para perseverar en la oración es importante estar velando. No podemos orar inteligentemente a menos que seamos conscientes de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y muchas veces nuestros ojos físicos no pueden ver todo el ámbito espiritual del cual estamos rodeados. Pero dice el texto de Pedro que leímos hace un momento que Satanás anda alrededor buscando a quién devorar. Y tiene huestes que andan buscando y su objetivo es hacerle caer a usted, a su esposa, a sus hijos. ¿Es usted consciente de lo que está pasando en la vida de su esposo, en el trabajo, de su esposa, en la casa, de sus hijos, en sus estudios o también en el trabajo o en el colegio? ¿Es usted consciente de la necesidad que hay en ellos? ¿Es usted consciente de lo que sus otros hermanos en Cristo están viviendo o atravesando? Muchos cristianos aún olvidan la exhortación en cuanto a ser sobrios y velar en la oración, que el mismo Pablo en el capítulo 4 de su primera carta dice lo siguiente: el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Sean serios y disciplinados en sus oraciones. Una oración despierta, incesante, perseverante, vigilante. Con mi familia es una de las cosas que hemos venido aprendiendo ya 3 años, desde hace 3 años atrás. Hace 3 años atrás llegó un momento con mi esposa que nos arrodillamos en la parte de atrás. Lloramos y yo le compartí y recordaba: miren, en mi familia hemos aprendido a orar siempre por cada necesidad que se presenta en nuestra vida. Desde niño. Y yo recuerdo que no quería estar ahí. Otra vez vamos a orar. Otra vez quiero jugar, quiero ver televisión. Pero ahí estaba: mamá, papá, vamos a orar juntos y vamos a pedir por estas necesidades. Y nos acostumbramos a orar y presentar nuestras necesidades delante de Dios. Y yo le decía a mi esposa: yo quiero que mis hijos también aprendan eso. Y vamos a empezar a orar juntos como familia y presentar delante de Dios cada necesidad o cualquier circunstancia, sean alegrías o tristezas, bendiciones o pruebas que estemos atravesando. Vamos a orar y vamos a aprender a orar, porque así lo aprendí yo, ellos también deben aprender. Y oramos ese día, me acuerdo, y le dijimos: Señor, haz de nuestra vida lo que tú quieras, nuestra vida está en tus manos, úsanos para lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras. Enero del 2015. Ese año, usted sabe porque usted está orando por eso. Desde abril del 2015, Sebastián tiene leucemia, fue diagnosticado con leucemia. Y nuestra vida de oración empezó a ser transformada. Cada día, insistentemente, constantemente, delante de Dios. Porque no hay otro sitio a donde recurrir, hermanos. Sí, en nuestra humanidad recuerdo el primer mes de la noticia. Y nuestra mente voló: ¿a dónde vamos? ¿A dónde viajamos? ¿Qué hospital en Estados Unidos es el más especializado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto cuesta el pasaje? ¿Dónde nos vamos a hospedar? Somos seres humanos. Pero luego en oración recordamos lo que Dios, y le habíamos dicho a Dios: haz con nosotros lo que tú quieras, enséñanos, Señor, a crecer y a madurar y tener una vida de oración como familia. Y eso hemos venido haciendo constantemente a través de todos estos años. Nuestra familia, la familia cercana y nosotros todos como familia de Dios. Y usted cada miércoles orando y apoyándonos, ¿verdad?
Y Dios ha venido sosteniendo nuestra vida hasta ahora y seguimos perseverando y seguimos pidiéndole a Dios. Nuestra vida de oración debe ser constante e insistente. Eso nos lleva a la segunda pregunta. La segunda pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en la oración que nos ayuda a crecer espiritualmente? ¿Qué es lo que nos ayuda a crecer espiritualmente? La actitud. Número 1, una oración y una vida de súplica delante de Dios. Dice el texto, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y esa palabra súplica viene de una raíz derivada de la palabra necesidad. Esta clase de oración surge de un sentido de necesidad urgente, de un sentido de dependencia de Dios, porque solamente en Dios es de quien podemos recibir, entender y comprender lo que está pasando. No hay otro lugar. Y eso fue lo que nosotros también pudimos comprender. Súplica. La súplica es una petición, es una oración específica y directa. No es una oración o un pedido general. Señor, salva a toda la promoción de mi colegio. Que todo el mundo entero te pueda conocer. Oramos por todos los misioneros que hay en el mundo. No, eso es muy general. La súplica viene a ser y surge de una necesidad muy puntual y directa, y es una petición específica delante de Dios. Mucho tiempo nuestra oración en familia, Señor, sana a Sebastián, levántalo, quítale esta enfermedad. Seguimos orando. Pero ahora nuestra oración es, sí, Señor, sánalo, pero por sobre todas las cosas, lo que te pedimos es que Él te conozca como Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que pedimos ahora. Más que se pueda sanar, porque se puede sanar y nunca conocer al Señor, puede morir de otra cosa y ahí quedó su vida. Pero nuestra petición puntual ahora, Señor, que Él te conozca y te entregue su vida y sea un hijo tuyo, porque aunque Dios nunca lo sane, tenemos la confianza y la seguridad en esa promesa de Dios, que Él luego que muera, estando en Cristo, nos vamos a ver y nos encontraremos y estaremos juntos por toda la eternidad. ¿Eso lo cree usted también? Eso es lo que dice en su palabra y lo creemos. Esa es nuestra súplica ahora y nuestra petición. No vamos a poder orar y hacer súplicas delante de Dios con un corazón orgulloso. No se puede. No podremos suplicar ayuda de Dios si creemos y pensamos que no la necesitamos. Si vemos las circunstancias como que yo las puedo manejar, yo lo puedo solucionar, yo sé dónde buscar ayuda y no la buscamos en Dios. Y la mayoría de creyentes no suplicamos hasta que simplemente ya no damos más, hasta que ya estamos con el agua hasta el cuello a punto de ahogarnos y recién clamamos a Dios por ayuda. No debería ser así, porque vemos que nuestro matrimonio va bien, vemos que las cosas en el trabajo están saliendo bien, vemos que la vida de nuestros hijos anda bien encaminada. En la iglesia, en mi servicio, todo va bien. Todo es maravilloso. Todo anda bien. Y es peligroso porque eso me puede llevar a volverme independiente. Y más peligroso todavía porque puedo volverme independiente de Dios. Porque como todo va bien, yo no necesito a Dios. No necesito a Dios. La súplica no impone ni reclama absolutamente nada. Es las manos extendidas, suplicando delante del trono de Dios para que sea Dios actuando, para que se haga lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Es esa oración que clama y vierte toda su alma delante de Dios y va acompañada del reconocimiento de una inutilidad personal para resolver o alcanzar la victoria por sí mismo, sino solamente en Dios. Es ese clamor del leproso mientras Jesús pasaba y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarlo. Y Jesús voltea y lo mira y le dice: quiero, sé limpio. Y dice, al instante su lepra desapareció. Esa súplica, entrar al trono de gracia para hallar el oportuno socorro, es revestirnos de humildad y acercarnos con confianza. Lo dice Hebreos el capítulo 4. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Cuál es el resultado del creyente al acercarse al trono de Dios? Que recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos.
Y la parte final de este párrafo del texto dice, orando en el Espíritu, como dice Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Y en el versículo 27, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Él intercede por nosotros. Es como Jesús oró en el Getsemaní. ¿Usted lo recuerda? Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y a veces en nuestra humanidad y en nuestro pensamiento lógico decimos, Señor, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero que hagas y por esto estoy orando. Pero a veces esa no es la voluntad de Dios. Esos no son los propósitos de Dios. Nuestro abuelo entró por una dolencia que se solucionaba con una atención ambulatoria en un hospital. Y luego que entra, se queda internado. En mi familia teníamos poco tiempo de creyentes, semanas creo de creyentes. Y mi mamá, conociendo al Señor, Dios movió su corazón para empezar a predicarle a la familia. Y ella iba y constantemente, y no la querían recibir, porque decía, ahí viene ya a hablar, ¿qué le habrán hecho? Le han lavado el cerebro. Y nadie la quería escuchar. Y sucede lo del abuelo, y entra internado a la clínica. 3 semanas. Toda la familia metida en la clínica por el abuelo que estaba mal. Y nuestra oración como familia, en esos tiempos que ya orábamos, le decimos, Señor, sana al abuelo, levántalo y que vuelva a casa. Era nuestro deseo, pero no era el plan de Dios y no era el propósito de Dios, no era la voluntad de Dios. Mi abuelo tampoco era creyente. 3 semanas después, el abuelo muere. Y en medio de esa circunstancia, el abuelo conoció al Señor antes de morir, gracias a Dios. Y en medio de esa circunstancia de dolor y de enfermedad, donde uno no puede manejar esas circunstancias, ¿a dónde recurre? Cuando ni siquiera ya el doctor puede hacer algo, ya no hay esperanza, ya no hay salida. ¿Qué hace la gente? Busca a Dios, recién busca a Dios. ¿Y qué hacía toda la familia? Empezó a buscar a Dios. ¿Y quién estaba ahí? Mi mamá, con el mensaje de salvación del Evangelio. Que más importante que la salud física es la salud espiritual. Y les pudo compartir el Evangelio y muchos de la familia pudieron conocer al Señor. El abuelo partió. Dios no respondió esa oración nuestra. Pero lo que sí hizo Dios es cumplir su voluntad y sus propósitos por medio de la vida del abuelo. El abuelo conoció al Señor y está ahí esperándonos cuando nos toque ir. Y el resto de la familia conoció al Señor y tiempo después, tiempo posterior, cada uno de ellos fue entregándole su vida al Señor. ¿Se da cuenta de los propósitos y la voluntad de Dios? Cuando el Espíritu Santo está en mi vida y controla mi vida, y yo dejo que Él dirija mi vida, aún mis tiempos de oración, Él me va a ayudar y me va a guiar a pedir conforme a su voluntad. Porque no es lo que yo pido y oro, y cuando yo oro, Dios tiene que hacerlo. Cuidado, hermano. Ore usted, pida por su necesidad, sí, pero pida también que todo se haga conforme a la voluntad y los propósitos de Dios. Y muchas veces la voluntad y el propósito de Dios está en sentido contrario a mis ideas y a mis deseos. Pero aún con todo, si es la voluntad y el propósito de Dios, con toda confianza yo puedo aceptar esa voluntad y ese propósito en mi vida. Y tengo paz y tranquilidad de parte de Dios, aún en medio de esa circunstancia terrible que me esté tocando vivir. Si hay dolor, sí, pero también hay una paz, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento y me permite seguir adelante confiando en Dios. En segundo lugar, una segunda actitud en nuestra oración debe ser una oración intercesora. Dice el texto, la parte final, por todos los santos. La palabra que se traduce santos es separados. Y separados significa apartados del pecado para vivir para Dios. Sin embargo, santos y separados no significa que vamos a ser autosuficientes y perfectos y vivir sin sufrimientos. No es así. Hay un combate en la realidad de la vida del creyente que es constantemente. Justamente está enmarcado todo esto en la armadura de Dios y en la lucha que el creyente tiene que enfrentar cada día de su vida. Y debemos orar
unos por otros y nos impulsa a orar por cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, por cada uno de nosotros, aquí aún en esta iglesia. Dice Efesios 6, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Qué fuerza humana puede enfrentar esto? Ninguna. Pero si las fuerzas de Dios vienen sobre nosotros, podemos hacerlo. En este caso, la oración de forma especial debe hacerse por aquellos que están en un servicio donde van a encontrar mayor oposición y ataque del enemigo. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Sabe usted? Los misioneros. Los misioneros son parte de ello. En lugares donde el enemigo presenta mayor oposición y ataque a la predicación del evangelio. Fuera de sus lugares, lejos del país y del hogar que ellos conocían, sí como familia, pero solos. Usted puede cruzar la esquina y pedir ayuda y oración y consejo a su hermano, o puede venir aquí a la iglesia. Pero ellos están ahí solos. Orar por ellos. Y lo hacemos nosotros, ¿no es cierto?, en cada culto. Usted tiene en la pared del lado izquierdo suyo la foto de todos los misioneros por los cuales oramos cada día. Orar e interceder por ellos, sus pastores, sus líderes de red, sus líderes de célula, puestos ahí por Dios, también bajo los ataques del enemigo. Y es importante interceder y orar unos por otros. Aquellos que trabajan en la evangelización y la enseñanza están puestos en la mira del enemigo. Y en sí, cada uno de nosotros. El mismo Señor Jesús oró por sus discípulos en Juan 17 y dijo, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y usted y yo somos producto de ese evangelio que ha sido compartido década tras década, siglo tras siglo, hasta ahora. Y esa oración de Jesús nos alcanza hasta ahora. Usted va a compartir el evangelio a alguien y alguien conocerá al Señor por ello. Y esa oración también lo alcanza. Esta oración de intercesión es por todos los santos y ningún creyente debiera dejar de orar por otro ni que oren aún por él. Muchos, mientras estamos atrás o caminando por el patio, se acercan y nos dicen, estamos orando por su hijo, estamos orando por ustedes como familia. Y percibimos y notamos su oración, porque Dios viene sosteniendo nuestras vidas hasta ahora. Seguimos sirviendo al Señor, seguimos aquí. Nuestro hijo entra, se interna 2-3 semanas, sale, tiene un proceso de recuperación y seguimos adelante y seguimos sirviendo al Señor. Y Dios es el que viene sosteniendo nuestra vida. Pero eso también es por la oración de usted. Usted los días miércoles está orando por ello, ¿no es cierto? Y por muchas otras cosas más, y nosotros lo podemos percibir. Aquí en la iglesia podemos hacer esto. De ahí la importancia que usted participe de un grupo pequeño, en una célula, de una de las redes dentro de la iglesia, para poder tener ese apoyo, esa oración unos por otros, ese respaldo. A medida que aprendamos a orar como enseña el apóstol Pablo, iremos tomando más conciencia de Dios, iremos creciendo y perfeccionando nuestra vida de oración. Y a medida que nos humillemos delante de Él y rindamos nuestra vida a la guía y al control del Espíritu Santo y oremos bajo su supervisión y su guía, iremos descubriendo que nuestras vidas van a ir conformándose cada vez más y más a la imagen de Jesucristo. Porque cuando hablamos de crecer y madurar espiritualmente, hablamos de parecernos más a Cristo. Una vida de oración que se refleja en una vida constante e insistente y en una actitud de súplica y de intercesión por todos los demás. ¿Está dispuesto usted a vivir una vida de oración de ese tipo? ¿Está dispuesto aún a hacer sacrificios y entender la importancia y la urgencia de tener una vida de oración así? Conforme vayamos asimilando la palabra de Dios en nuestras vidas, nuestra vida de oración irá creciendo, madurando y perfeccionándose. ¿Quiere usted hacerlo? ¿Quiere vivir este 2019 así, delante de Dios? Que Dios así lo permita y lo haga en nosotros. Cierre sus ojos un momento y oramos al Señor. Pueda tomar usted un momento ahí a solas con los ojos cerrados y evaluar su vida de oración hasta ahora, cómo ha sido. Siendo un mandato, es una responsabilidad cumplirlo.
no es algo opcional. Y recuerde que nuestra vida de oración va ligada al estudio y al aprendizaje de su palabra, porque es en su palabra que conocemos más de cerca a Dios, experimentamos a Dios, conocemos su voluntad, su dirección sobre nuestras vidas. Y todo lo que Él tiene para mí, y yo en respuesta puedo orar y clamar y presentar mi vida y derramar mi vida delante de Él. Bendito Dios, nos acercamos delante de ti. Eres tú nuestro Padre, eres tú nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Dios, presentamos nuestras vidas. Y rogamos, Dios, que de aquí en adelante, todo este año 2019, podamos practicar este tipo y esta vida de oración en nuestras vidas. Que podamos ir creciendo, que tu palabra cada día esté presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Que veamos y entendamos en cada momento la urgencia de orar y presentarnos delante de ti. Que podamos velar y perseverar, estar atentos, Señor, y no dejarnos distraer por las circunstancias o los problemas que puedan venir en nuestra vida. Y que podamos recurrir a ti siempre y a cada instante, con un corazón agradecido, con un corazón suplicante aún en medio de la necesidad, también entendiendo y conociendo que tú, Dios, cumplirás tu voluntad sobre nuestras vidas y tus propósitos van más allá aún de lo que podemos nosotros entender. Pero confiamos, Señor, en que tú harás en medio de todo. Gracias, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú nos guíes y nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.